jornada que estamos dedicando a la inclusión, en concreto a cómo abordar la inclusión en el aula. Partimos de la necesidad de los centros educativos, de los maestros, de los profesores, de dar respuesta a la inclusión y aplicar un modelo diferente en el que se aborde la metodología de un enfoque integral e igual para todos. Compartimos la primera jornada ya con Ana Alonso Pobes, la primera jornada dedicada fundamentalmente a las bases, los principios y las pautas del diseño universal de aprendizaje. Y hoy vamos a ese segundo apartado, que es cómo aplicar el DUA en el aula. Vamos a esa parte práctica, iremos haciendo ejercicios y prácticas correspondientes a una serie de herramientas, una serie de metodologías que podemos utilizar dentro de ese diseño universal de aprendizaje y que de alguna manera pueden servir como un modelo para realizar en el aula, para intentar integrar a todos sin tener que hacer esas adaptaciones curriculares y esa atención a cada uno de los alumnos, que es lo que realmente, de alguna manera, a los maestros y a los profesores pues les crea una cierta insatisfacción, ¿no? El no poder llegar a todos, el no poder dedicar el tiempo suficiente a cada una de sus necesidades, a atender a la diversidad, y por tanto estos modelos como el diseño universal de aprendizaje pues creemos que puede ser la solución, y por tanto pues en estas segundas jornadas de inclusión pues intentamos poder desarrollar este modelo de diseño universal de aprendizaje y también el que utilizaremos, el otro modelo de mañana, que son las aulas del futuro. Pues sin más dilación, Ana, pues cuando quieras, porque tenemos por delante una ponencia bastante interesante. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier, por darme paso y por invitarme un día más a compartir con vosotros esas pequeñas cositas que yo he ido cogiendo de los centros y de las muchas formaciones que hago, porque normalmente soy más asistente que ponente, me apunto a todo. Y vamos a dividir la sesión de hoy en dos partes. La primera, voy a intentar enseñaros actividades y herramientas para implementar el DUA en nuestras aulas. Yo lo que voy a hacer es volcar muchas actividades, muchas ideas, para que luego vosotros elijáis la que mejor se adecue a vuestros intereses, a vuestros alumnos o al trabajo que tenéis que desempeñar, ¿vale? Y luego una segunda parte que va a ser un poquito cómo incorporar el DUA en mis situaciones de aprendizaje, mis programaciones, un poquito más la parte legislativa, que es un poquito más aburrida. Pero bueno, claro, también necesitáis saberlo, sobre todo por aquí que tenemos futuros opositores o opositores, tenemos estudiantes de magisterio, estudiantes de máster. Y a las personas que han venido aquí les he dejado esta plantilla. Les he dejado por aquí esta plantilla antes de empezar las actividades. ¿Y esta plantilla de qué es? Pues es una plantilla de un método que se conoce como método Cornell. No sé si a los que están aquí presentes os suenan, ¿no suenan? Bueno, pues el método Cornell nace en la primera mitad del siglo XX, el siglo pasado, y lo crea un profesor de universidad muy preocupado por el bajo rendimiento del alumnado. Él veía coger apuntes, pero decía, luego, ¿cómo estudiarán estos alumnos míos que no obtienen los resultados que yo quiero que obtengan? Porque yo quiero que todos sean capaces de llegar a ese conocimiento. Entonces, el doctor Walter Pock, de la Universidad de Cornell, que por eso se llama el método Cornell, hace un estudio de cómo estudian los estudiantes, valga la redundancia, de cómo toman apuntes, y llega a la conclusión de que uno de los problemas es que toman apuntes sin parar, y aquello cuando lo cogen ni lo han repasado, ni lo han revisado, ni han sacado las ideas principales, y entonces inventa esta plantilla que tenemos ahí en la presentación y que le he dado a los asistentes y que os invito a que la rellenéis a lo largo de la charla para que saquéis las ideas clave, que son las que se ponen a la izquierda, el título de la sesión. En el título iría cómo se llama la charla o la ponencia, que en este caso, el área, la fecha, el lugar donde tomas las notas. Y mientras estoy yo hablando, os invito a que rellenéis el apartado donde pone notas de la clase o apuntes. En lo que os he dado impreso pone apuntes. En la plantilla de aquí de la izquierda pone notas de clase. Realmente en la propia clase, en tiempo real, solo habría que rellenar esta, donde pone notas de la clase, ¿vale? O apuntes. Y luego, tanto título como ideas clave y como resumen, sería un trabajo que tendría que hacer el alumno a posteriori,
y que le obliga de alguna manera a releerse las notas que ha tomado en clase, donde está todo lo que ha podido captar del profesor, le ayuda a ver cuáles son las ideas principales y en el resumen le ayuda a esquematizar, a hacer diagramas, y es una manera de tener muy claro todo lo que han hecho en clase y no dejarlo para cuando llegue la hora del examen, que no saben ni las ideas principales ni lo que han hecho, ¿vale? ¿Por qué estas notas Cornell os las he puesto aquí? Bueno, pues porque yo creo que atienden a uno de los 3 principios del DUA que vamos a repasar y que vimos ayer. Recordamos que el diseño universal para el aprendizaje era una forma de atender a la diversidad. Tenía 3 principios, que a ver si ahora se acuerdan los que están aquí, y 9 pautas. Y luego dentro de cada pauta tienen puntos de verificación, ¿vale? Recordamos los principios. El más importante, que no es el principio 1, sino el principio 3, bueno, el más importante para mí por lo menos, es el principio de proporcionar múltiples formas de implicación. Hablábamos ayer de que si un alumno no quiere aprender, no va a aprender. O sea, si no está motivado hacia el aprendizaje, no va a conseguirlo. Y si aplicamos ese principio en clase, obtendremos estudiantes motivados y decididos. Luego tenemos el principio 1, que era el de proporcionar múltiples formas de representación. Muy bien, tengo alumnos muy aplicados por aquí. Y conseguiremos estudiantes capaces de identificar los recursos. Y yo añadiría estudiantes a los que les llega la información, porque a veces tenemos profesores que hablan, pero como el alumno no escuche, no le llega la información. Y por último, el principio 2, que es el de proporcionar múltiples formas de acción y expresión, ¿vale? Y obtendremos, si lo aplicamos ese principio en el aula, estudiantes orientados a cumplir metas y que saben expresar lo que han aprendido y saben transformar la información que les llega. Las pautas, las 9 pautas que tenemos son esas que aparecen en la pantalla. Captar el interés, mantener el esfuerzo de persistencia, la autorregulación, en el principio 1 la percepción, el lenguaje, la comprensión, y en el principio 2 la interacción física, la expresión, la comunicación y las funciones ejecutivas. No me paro a explicarlas porque fue lo que vimos ayer. Si alguien se incorpora por primera vez a nuestras jornadas, estaría bien que viera la charla anterior, que está grabada y es gratuita y la puede ver todo el mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues para cada uno de estos bloques os voy a proponer actividades o herramientas que me permitan trabajar el DUA en las aulas. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos el bloque 1 y os recuerdo esta diapositiva que es importantísima, que es el resumen general de todo el DUA. Perdón, sí. Y empezamos con la primera, que es el portfolio de los talentos, ¿vale? Es una actividad que en un primer momento estaba pensada para alumnado superdotado y con altas capacidades, pero se ha visto que es buenísimo para cualquier tipo de alumnado. Es una actividad propuesta por Renzulli y Reis. ¿Cómo se dice? ¿Renzulli? ¿Renzulli? Renzulli. Sí, Renzulli. Le pregunto al experto porque han tenido, ¿verdad?, jornadas específicas de ello. Sí, y el método Renzulli, lógicamente el método de enriquecimiento personal. Perdón. Sí, Renzulli. Sí, además el método de enriquecimiento personal de Renzulli lo hemos tratado aquí también en las jornadas de altas capacidades y tendremos que abordarlo, pero ya desde el punto de vista de ese enriquecimiento no solo para los alumnos de altas capacidades, sino un método ya para todos los centros educativos. Sí, exactamente. Exacto. Aunque comenzó para alumnos con altas capacidades, es muy DUA porque se puede aplicar a cualquier tipo de alumnado y nos sirve mucho para conocer a los alumnos, al alumnado, pero centrándonos en sus fortalezas, ¿vale? Es un documento en el que el profesor recoge las fortalezas del alumno o de la alumna y sirve para orientar al profesorado sobre la mejor manera de programar su intervención con ese alumno determinado y lograr que desarrolle todo su potencial. A los que están aquí presentes les voy a pedir que piensen, si tuvieran que hacer su portfolio de talentos, en esos apartados que aparecen ahí arriba,
aptitudes, intereses, estilo de enseñanza, entorno, estilo de pensamiento y estilo de expresión. Si le podéis acercar un micrófono. Sí, venga, primero lo hago yo y luego lo hace alguno de los voluntarios, ¿vale? Lo de casa también, lo de casa también. Venga, en vez de escrito, lo vamos a hacer oral para que sea más rápido y desde casa también lo podéis hacer. A ver, yo si tuviera que hacer el portfolio de los talentos mío, yo diría, bueno, ahora no, como no tengo test que me hayan hecho de inteligencia ni de rendimiento de nada, pues lo del test me lo salto. Pero, por ejemplo, sí que podría decir en este apartado de rendimiento máximo que mi rendimiento máximo se realizaría o bien de manera escrita o bien a través de actividades plásticas, ¿vale? Eso yo creo que sería mi punto fuerte porque me gusta mucho. Y luego te aparece también si te gusta interactuar con otros o no, y yo diría, pues sí, me gusta mucho interactuar con otros y creo que se me da bien el trabajo en equipo. Intereses, pues yo ahí pondría que me interesa mucho la música, el baile, la expresión corporal, la literatura. Y aquí habría que poner, por ejemplo, que no me interesa, yo qué sé, la química. Pues no, solo hay que poner lo que te interesa. Estilo de enseñanza. Pues ahí aparece un montón de estilos de enseñanza de los que podríamos elegir. Pues yo elegiría, por ejemplo, la lectura, el debate, los juegos educativos y ya. Y la recitación también me gusta. No me llama nada la atención la gamificación, a mí, ni la gamificación, ni los juegos competitivos, pero bueno. ¿Habría que decir eso de que no me gusta? No, solamente lo positivo. En cuanto al entorno, pues a mí me gusta mucho que sea guiado por un igual, porque me gusta mucho aprender de mis iguales. En cuanto al estilo de pensamiento, yo creo que es sintético creativo, soy excesivamente creativa. Y también me gusta el estilo legislativo y normativo, que eso debe ser una rareza entre la gente porque, bueno, de hecho me llaman mis amigas que soy la friki de las leyes. Y como estilo de expresión me gusta el oral, el manipulativo y el artístico y el visual, todos esos. O sea que ya tengo un portfolio interesante. ¿Cómo haríamos eso con los alumnos? Pues, a ver, luego hay que adaptarlo a cada edad, por supuesto. Yo os lo he puesto aquí en la pizarra. A los alumnos no hay que ponerles todo esto. Pero sí que puedes decirles, venga, vamos a hacer una actividad en la que me digáis cómo os gusta estudiar. Pues a mí me gusta estudiar encima de la cama, yo qué sé, viendo las imágenes de los libros, porque lo que más me gusta es lo visual. A mí me gusta que me lo lea mi madre, porque ahora los alumnos está muy de moda, eso de que los padres estudiamos con ellos, están muy mal acostumbrados. A mí lo que me gusta es ver vídeos y aprender de los vídeos, ¿vale? Pues si todo eso se queda plasmado en algún documento, tú luego tienes que hacer el portfolio de tus alumnos para conocerlos mejor. Si son mayores, pues bueno, les puedes poner todas esas áreas y que lo rellenen. Si son más pequeñitos, pues con dibujos, con un test para que ellos marquen la cruz, dependiendo de la edad que tengan. La siguiente actividad que os propongo, bueno, actividad, más que una actividad es una manera de hacer la clase, es la docencia compartida. Que hasta hace nada esto era impensable, que dos profesores estuvieran en la misma clase. ¿Por qué? Porque los centros no tenían, ni se les había ocurrido la idea de la docencia compartida, ni tenían recursos para ello. Y me vais a decir, pues es que en mi colegio, en el que yo he hecho las prácticas o en el que trabajo yo, seguimos sin tener recursos para hacer docencia compartida. Que dos profesores, dos docentes estén en la misma clase, eso es impensable. Bueno, pues en muchos centros existe la posibilidad de juntar la clase, aunque sean muchos alumnos, pero también son más docentes. Entonces, existen 3 tipos de docencia compartida, ¿vale? 2 docentes que tengan diferente liderazgo, por ejemplo, un tutor y un profesor de pedagogía terapéutica, o un tutor y un profesor de audición y lenguaje, o un tutor y un profesor de apoyo de lo que sea. Ahí tendrían diferente liderazgo. O los 2 docentes con el mismo liderazgo, que es cuando os digo que se pueden juntar 2 clases con 2 profesores, o... Hace poco, mientras lo encuentro, estuve, bueno, hace ya un par de años, estuve en un modelo, en una clase de infantil, en el cual enseñaban inglés
2 profesores, era uno nativo, una inglesa, y el profesor normal de infantil, con lo cual, pues, y los resultados fueran muy positivos. Pues sí, en todos los colegios british, en todos los colegios bilingües, tienen la posibilidad de contar con... Pero más que un profesor bilingüe, que siempre era lo que estábamos acostumbrados a verlo, el nativo, desde infantil, utilizaban 2, español y nativo, sí. Yo lo he visto mucho con profesores de educación especial, que en vez de sacarse al niño fuera del aula, que eso es antidúa total, lo que hacía el profesor de pedagogía terapéutica era apoyar a todos en el aula. Así, al que tiene una especial dificultad no se le deja señalado. El otro día hablábamos de quitar las etiquetas, de quitar las marcas, de dejar de señalar a los pobrecillos que se sienten fatal porque les atienden a ellos de manera especial. Entonces, la docencia compartida para esto, fenomenal. Favorece el principio tercero del DUA, el de la motivación, por el mero hecho de que el alumno esté dentro del aula ordinaria, ¿vale? El no marcarle como el especial, el que sale fuera de clase, pues está demostrado, vamos, científicamente que mejora la autoestima, mejora el autoconcepto y, por lo tanto, mejora la asunción de metas a alcanzar. Otra actividad que yo creo que el otro día empecé a hablar de ella un poquito es el aprendizaje autorregulado, que había gente que me decía, yo no sé muy bien cómo se hace eso del aprendizaje autorregulado. En infantil es un poco diferente, porque el aprendizaje autorregulado ya lo hacen a través del trabajo por rincones, de alguna manera. Pero en primaria, y en secundaria no lo conozco, pero en primaria se les dan unas fichas como la que aparece en la diapositiva. El docente tiene actividades preparadas para que el alumnado las resuelva de manera autónoma, y en ese sentido las tecnologías nos ayudan muchísimo porque puede colgar todo en un aula virtual, que luego veremos. Y entonces el alumnado se plantea objetivos propios y elige las estrategias que prefiere utilizar para conseguir sus objetivos. ¿Qué conseguimos así? Flexibilizar horarios, espacios y materiales. En este caso estamos ofreciendo herramientas diversas para las mismas metas y favorecemos la motivación. Si tenéis ocasión, hay un chico que ha hecho la tesis hace ya 3 o 4 años que se llama Óscar Casado, que es de León, si no me equivoco, que tiene muchísimos libros publicados, tiene su tesis de aprendizaje autorregulado, tiene guías, tiene plantillas, y si buscáis en internet a Óscar Casado, tiene mucho material que podemos utilizar si alguna vez queremos utilizar la autorregulación en el aula. En el caso de secundaria es más difícil por el tema de que entran muchos especialistas en el mismo aula. Y el aprendizaje autorregulado está pensado más para una jornada escolar en la que a lo largo de la jornada el alumno va eligiendo lo que le gustaría hacer en cada momento. Pues es que yo estoy al principio muy dormido y no me apetece ponerme a hacer los ejercicios tan difíciles que tengo en matemáticas o de resolver problemas. Prefiero al principio leer, porque me tengo que leer no sé qué obra literaria. Luego prefiero una actividad que tengo que hacer de ciencias naturales, que está relacionada con las habilidades plásticas, y luego ya pues prefiero hacerlo de matemáticas. O a lo mejor otro dice, pues a mí a primera hora me apetece más quitarme de encima todo lo difícil y, bueno, pues cada alumno elige en cada momento lo que tiene que hacer a lo largo de la jornada escolar. Lo siguiente que os propongo es el aprendizaje-servicio, que ahora está muy, muy en auge y que tiene resultados fabulosos. No, lo siguiente. Ojalá que cuando vayáis a hacer las prácticas, los que estáis por aquí, tengáis la oportunidad de ir a algún centro que haga aprendizaje-servicio, y seguro que Javier ¿quiere comentar algo o no? No, en esto no. Bueno, sí. No, me mirabas, pensaba que no, sí. La universidad tiene una línea de investigación. De aprendizaje dentro servicio. de un grupo de investigación dedicado al aula al servicio que dirige Ana Muñoz, y que bueno, en breve publicará un libro sobre aulas aprendizaje servicio. Bueno, sí. Es una propuesta educativa que combina los procesos de aprendizaje con el servicio a la comunidad, pues en un solo proyecto, ¿no? Los participantes aprenden a trabajar en equipo, aprenden las necesidades reales del entorno. El aprendizaje-servicio se apoya en 3 pilares fundamentales. El primero, en formar buenos ciudadanos, que es casi más importante que eso, que el aprendizaje memorístico, ¿verdad? En que los alumnos, sean de la edad que sean, puedan hacer cosas para mejorar la sociedad, que parece que los alumnos de infantil o de primeros cursos de primaria no pueden hacer nada por la sociedad, y sí que pueden. Y sobre todo en el poder motivador, porque al elegir ellos el proyecto y al elegir
en qué quieren ayudar en su barrio, en su pueblo o en su localidad, el poder que tiene de motivación esta actividad es muy importante. Lo siguiente que os traigo es la disciplina positiva, ¿vale? Que es una corriente... ¿Lo he puesto? Sí. Es una corriente educativa que creó Jane Nelson, que defiende que la clave de la educación no reside en el castigo, sino en el respeto entre personas. Y según esta teoría pedagógica, el castigo puede provocar dos tipos de comportamiento. Por un lado, la rebelión de ciertos alumnos, porque siempre se acaba sancionando a los mismos, ¿verdad? Y la adicción a la aprobación por parte de otros alumnos. El niño se hace adicto a la aprobación y en el momento en el que no le dicen qué bien lo estás haciendo, se viene abajo y se hunde. Entonces, la disciplina positiva se basa en dos aspectos fundamentales, que son la firmeza y la amabilidad. Yo cuando empecé a escuchar hablar de la disciplina positiva, yo pensaba que siempre era todo positivo, todo amable, todo... Y lo realmente difícil de la disciplina positiva es el primer principio, el de la firmeza. Hay que ser muy firmes y poner consecuencias para cuando no se cumplan las obligaciones que uno ha acordado llevar a cabo. Si yo he acordado con el profesor que me voy a traer siempre las tareas hechas y algún día no las traigo, eso tiene que tener una consecuencia. Y hay que ser firmes con esa consecuencia, porque si no, la disciplina positiva pues no sirve de absolutamente nada. O sea, que nadie confunda la disciplina positiva con la permisividad o con el hacer lo que yo quiero. No, consiste sobre todo en el diálogo, en consensuar acuerdos para lograr objetivos comunes y en ser muy firmes con los resultados. Lo siguiente que os propongo... A ver, voy muy rápido porque quiero ver muchísimas cosas. Si en algo queréis que me pare, me levantáis la mano o me lo decís por el chat, yo me paro y lo explico un poquito más, ¿de acuerdo? Lo siguiente que propongo para el principio 3 del DUA son las actividades gamificadas, la gamificación. ¿En qué consiste la gamificación? Que también está muy de moda ahora. Pues en utilizar los elementos del juego en entornos no lúdicos, ¿vale? ¿Eso quiere decir que si yo juego en el aula ya estoy gamificando? Pues no, porque tengo que cumplir esos tres elementos que aparecen en la diapositiva, que son las dinámicas, las mecánicas y los componentes. Ay, perdón, que me está diciendo Javier que no lo he pasado. Gracias, Javier. Componentes, mecánicas y dinámicas. Si no tengo esas tres cosas, no estoy gamificando. ¿Qué son las dinámicas? Pues la narrativa, la progresión, las relaciones entre los personajes que me invente, los avatares, los niveles, el ranking, los puntos. ¿A qué llamamos mecánicas? A cómo va a ser la competición, cómo vamos a cooperar, cómo vamos a recopilar feedback, o sea, cómo vamos a evaluar, qué recompensas vamos a establecer. Y los componentes... A ver, ¿cuándo falta? ¿Componentes, mecánicas y dinámicas? No, y las dinámicas son las narraciones, las relaciones, la progresión. Aparte de estos tres elementos, tenemos también tipos de jugadores, porque en gamificación, lo implementes con quien lo implementes, siempre va a haber jugadores ambiciosos, jugadores triunfadores, jugadores sociables, jugadores exploradores. Tendríamos que ver las características de cada uno de esos tipos de jugadores porque nos van a decir mucho de nuestros alumnos y luego nos puede servir para el portfolio de los talentos. Y también tenemos las métricas. ¿Qué son las métricas? Lo que va a durar la actividad, la frecuencia, si lo vamos a difundir de alguna manera. Hay en Internet, si ponéis gamificación, hay páginas y páginas enteras dedicadas a ello, ¿eh? O sea que hay muchísimos recursos. Siguiente herramienta que os propongo, el aprendizaje basado en juegos. ¿Es lo mismo que la gamificación? Pues no, porque es la utilización de los juegos con un fin educativo. Puede usarse para trabajar un contenido concreto, puede usarse para evaluar y es una actividad puntual. No tiene ni las dinámicas ni las mecánicas de la gamificación. ¿Y por qué os lo he puesto aquí? Porque tiene un alto poder motivador, ¿vale? En la diapositiva aparecen las ventajas que tiene el aprendizaje basado en juegos, pero no hay que confundirlo con la gamificación. Se me ha olvidado decir en la gamificación que hay un tipo de gamificación que se llama breakout, en el que lo que se trata es de descifrar códigos para abrir una caja o descifrar códigos para salir de la habitación, y también tiene muy buen resultado por su alto poder motivador.
Vamos a ver. El aprendizaje cooperativo, que no hay que confundirlo con trabajo en grupo o con trabajo colaborativo, porque tienen matices muy, muy diferentes. A ver, como tenemos el micrófono por ahí. ¿Tenemos el micrófono? ¿Sí? Vale, pues venga. ¿Qué diferencia pensáis que hay entre el aprendizaje cooperativo y el trabajo en grupo o el trabajo colaborativo? ¡Ay, madre! Venga, que sí que se lo saben. A ver, el aprendizaje cooperativo consiste en dividir una tarea en un grupo de determinadas personas. Muy bien. Y cada persona tiene que realizar una tarea y consiste en ponerlos todos en común. ¿Eso es el cooperativo? El colaborativo. El colaborativo. Muy bien. ¿Y el cooperativo? El cooperativo, pues que todos realizan una misma tarea. Muy bien. Y digamos que tienen que aprender a respetar las opiniones de los demás, a tener una capacidad de conocimiento y comprensión y entender que lo que tú piensas está bien, pero lo que piense el compañero de al lado también puede estar bien. Fenomenal. Muy bien, no os puedo explicar mejor. La diferencia fundamental es que el cooperativo tiene roles, ¿verdad? Pero todos hacemos el mismo trabajo, no cada uno hacemos un trabajo y luego lo juntamos. No es la suma del trabajo individual, sino que todos participamos de la misma tarea. También podéis encontrar mucho de aprendizaje cooperativo y en Internet, y os voy a dejar en los materiales que voy a dejar de ampliación, os voy a dejar también de aprendizaje cooperativo, por si a alguien le interesa el tema, que pueda ampliar, ¿de acuerdo? Y ahora, como ya llevo mucho tiempo hablando, casi 20 minutos, ¿no? O así, vamos a hacer una pequeña actividad práctica, ¿vale? Hemos hablado de aprendizaje cooperativo, de aprendizaje colaborativo, y hemos hablado de aprendizaje basado en juegos. Entonces vamos a hacer una pequeña dinámica muy facilita, y es que os pongáis en parejas, los que estáis aquí en el público, y los que estáis en casa buscáis a vuestros hijos, a vuestros hermanos, a vuestros padres. Vale, necesito en parejas, ¿vale? Javier se va a poner aquí conmigo. Y la actividad consiste en que uno de los dos va a poner las dos manos en paralelo y tiene que conseguir atrapar las manos del otro. El otro las va a tener juntas, ¿vale? Javier las va a tener juntas, yo las voy a tener abiertas, y el objetivo del juego es que yo atrape las manos de Javier, ¿vale? Y voy a dejar 30 segundos. Si quieres, como aquí en la primera fila sois impares. Ah, tú ya has jugado. Vale, pues nada. Los que no han jugado, ¿lo conocéis? ¿Sí? ¿No? No, vale. Bueno, pues venga, dejo 10 segundos a ver si somos capaces, ¿vale? Ay, tú te lo sabes. Muchas gracias por dejar de atrapar. Tienes que atrapar las manos del compañero. Espera que lo hagan, Bueno, veo que han pasado 10 segundos y no lo habéis conseguido. No, pero lo vamos a hacer Javier y yo. ¿Y lo va a grabar la cámara? Un segundo hemos tardado. ¿Por qué hemos tardado nosotros un segundo y vosotros no lo habéis conseguido? Porque somos aburridísimos. Ellos han convertido el juego en algo competitivo, en el que él quitaba las manos para que ella no la atrapara, ¿no? Y gana si se escapa, pero yo no he dicho que gana el que se escapa, yo he dicho que vamos a hacer la actividad y que había que conseguir que Javier dejara las manos en medio de las mías. Lo hemos hecho colaborativo, ¿verdad? Sí. Bueno, o cooperativo, porque hemos colaborado los dos en la misma tarea. Esto es muy divertido cuando hay un público muy, muy, muy grande, ¿verdad? Y todos les ves que me dicen, no le pillo. Bueno, pues cualquier actividad, o casi cualquier actividad que sea competitiva, hay veces que la podemos reestructurar para que sea cooperativa. Corres el riesgo de que te llamen aburrida, porque le quitas un poco de emoción, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al segundo principio. Como veis, voy muy rápido, paradme cuando queráis, porque os traigo algo que he descubierto hace poco. Bueno, ya sabía que existía, pero no sabía cómo se llamaba.
que me encanta para el DUA. A mí nadie me ha dicho que sea de DUA, pero en cuanto lo he visto he dicho, esto es DUA total, que son las actividades de suelo bajo y techo alto. ¿A ti te suena, Javier? No he trabajado ellas. Vale. La verdad es que no he trabajado. ¿Os suena? ¿No? ¿Por aquí no le suena a nadie? Bueno, pues entonces vais a aprender una cosa nueva hoy. Fenomenal. Vale. Es una expresión usada por Enrich, que ahora os digo lo que es Enrich, que está basada en el principio esencial del diseño de programación. Ese señor que tenéis ahí se llama Seymour Papert. Yo decía Seymour Papert porque pensé que en inglés se leía así, pero no, se lee Papert, aunque se escriba como papel. Y este señor lo que hizo fue crear lenguajes de programación que los estudiantes fueran capaces de utilizar para que los estudiantes de muy baja edad aprendieran a programar. Entonces Seymour Papert dice que las actividades que él realice para que los alumnos aprendan a programar tienen que ser actividades de suelo bajo y techo alto. ¿Qué significa eso? Pues que en este caso, en un lenguaje de programación, no debería haber ningún límite, ni por abajo ni por encima, para ningún alumno. Enrich, os decía que os iba a explicar lo que era, es un programa de divulgación de la Universidad de Cambridge, ¿vale? Es un programa centrado en matemáticas y ha cogido para sí las actividades de suelo bajo y techo alto y ha cogido esta idea de la programación para llevarlo a sus actividades de matemáticas y dice que en Enrich todas las actividades tienen que ser tan amplias como para que cualquier alumno al que le cueste sea capaz de hacerlas y tan altas para que cualquier alumno con capacidades intelectuales altísimas nunca se aburra y siempre tenga desafíos. Dice, son actividades accesibles para todos y para todas, pero que no limitan a ninguno y pueden suponer un reto para todos. Enrich dice también que las actividades son como obras de arte. El autor las termina, pero una vez que el autor las termina, se pueden comentar esa obra de arte, se pueden hacer fotografías, el observador sigue siempre haciéndose preguntas, o sea que son actividades que no terminan nunca. Y todos pueden tener éxito, todos pueden avanzar, todos pueden aprender y hablan mucho de la mentalidad de crecimiento, que en todos los grupos que hay de investigación de países anglosajones, sobre todo de Inglaterra, hablan mucho de esto de la mentalidad de crecimiento. Entonces a mí me ha encantado, porque yo que voy a los coles a enseñar las actividades de robótica, siempre cuando me reúno con los profes digo, tenemos que hacer actividades de suelo bajo y techo alto. Esto es súper DUA, muy DUA. Actividades que pueden hacer todo tipo de alumnos. Es verdad que a veces cuesta. En el caso de las matemáticas, si queréis actividades de suelo bajo y techo alto, entráis en la página de Enrich y tenéis miles de actividades que tienen suelo bajo y techo alto. Están en inglés, pero bueno, ahora con la tecnología, por fortuna, le das a traducir y te lo traduce al instante, así que no tenemos problema. En el caso de la programación, luego os voy a contar cuál es la secuencia o las actividades que hacemos que tienen suelo bajo y techo alto. Siguiente metodología o herramienta que os he puesto actividad, pero realmente es una metodología que probablemente todos conozcáis y que esta charla espero que sirva para ella. Es el Flipped Classroom o la clase invertida, que es una práctica educativa que invierte el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, consiste en que la asimilación de contenidos se realiza en casa mediante el visionado de vídeos o podcasts de audios, y las tareas que se realizan en el aula pues normalmente son ya para hacer con los compañeros de manera cooperativa o son dudas que se plantean al profesor o al resto de los compañeros que también han visto los mismos vídeos. ¿Qué nos proporciona la clase invertida? Pues favorecer mucho el principio 1 del DUA, porque presentamos la información de muy diversas maneras. Yo que soy de estar de mesa en mesa, de pie y moverme y estar aquí sentada, me siento un poco mal de estar soltando el rollo, pero claro, siempre pienso, es que mi charla de hoy va a servir para una clase invertida en la que van a ver la charla alumnos y luego la van a comentar en clase todas las actividades y todas las herramientas que estoy presentando. Entonces, pues me pongo un poco más contenta, la verdad. Siguiente actividad que dijimos el último día que íbamos a ver lo que era, el Visual Thinking o pensamiento visual. Está muy ligado a todas las corrientes que hay de hacer visible el pensamiento y de mejorar los procesos para visualizar el pensamiento. Y os he puesto en la transparencia un Visual Thinking de lo que es Visual Thinking.
está hecho por Garbiñe, no me acuerdo el apellido ahora, Garbiñe Larralde. Bueno, Garbiñe es una chica que, por lo que veis, dibuja fenomenal y que tiene muchos visual thinking y tiene material en el que os podéis descargar en internet para aprender a hacer visual thinking. Consiste en aunar el pensamiento con la imagen. Lo tenéis puesto ahí. Puede utilizar diferentes formatos, como por ejemplo mapas mentales, mapas visuales, notas gráficas. Y luego, el proceso que lleva. Pues primero tienes que leer, ver y comprender la información, organizarla, porque si no es muy difícil plasmarla por escrito en un papel, analizar, sintetizar y luego buscar patrones que nos sirvan para extrapolar esa información a otros contextos. Los elementos de los que consta, pues los personajes, que siempre tienen que ser monigotes. No se trata de que sepas dibujar muy bien una persona, sino que sepas hacer monigotes. Hay veces que no aparece ni siquiera la cara, porque cuando tú no quieres representar ningún sentimiento no hace falta la cara. Otras veces solo aparece la cara cuando quieres representar tristeza, alegría, tal. Los contenedores, que son esas nubes, por ejemplo, o los bocadillos que aparecen en los cómics. Conectores, que son flechas que nos sirven para unir unos elementos con otros. Letras, que aquí es, yo creo que cuando se empezó a poner de moda el lettering, que ahora todos los chavales tienen miles de rotuladores para hacer el lettering bonito, con el visual thinking. Y objetos, que tienen que ser representados de manera muy sencilla. Esos son todos los elementos que aparecen en el visual thinking. Y para mí lo difícil es aprender a dibujar los monigotes, porque los objetos me parecen más fáciles. Pero bueno, en cuanto practicas un poco, como hay vídeos para dibujar las formas más básicas, en cuanto practicas un poco se convierte en algo más sencillo, ¿vale? Yo me baso muchísimo en las flechas, que como eso no es tan difícil de dibujar, y luego a mí me sirve mucho para cuando tengo que memorizar algo, porque yo soy bastante visual. Más cositas que os traemos. Estaciones de aprendizaje, que son una área, una zona en la que los estudiantes trabajan solos o acompañados usando materiales específicos. Y es un lugar donde la variedad de actividades refuerza o extiende el aprendizaje, sin control del docente. Sirven para que el estudiante trabaje de manera autónoma. Y favorece el principio 1 del DUA porque ofrece distintas maneras de presentar la información. La foto que os he puesto es de una estación de aprendizaje que vais a pensar que es de alumnos de infantil. Era de alumnos de universidad, de una estación de aprendizaje en la que puse una mesa de luz y tenían que plasmar con papel celofán, de este transparente. Es que no recuerdo si era una obra de arte o algo que habíamos estado trabajando en otros medios, ¿vale? Habíamos hecho un vídeo y luego tenían que representar lo mismo, pero en la mesa de luz. Y eran adultos. O sea, que no os penséis que esto es solo para infantil, aunque parezca que es de infantil. No, estos eran adultos de universidad, de magisterio en concreto. La mesa de luces que le gusta a todo el mundo, a los niños y a los adultos. Los grupos interactivos, yo no sé si los hicimos el año pasado o hace 2 años en unas charlas que tuvimos presenciales aquí. Sí, yo creo recordar que ya lo tuvimos, sí. pero bueno, fueron las primeras jornadas. Bueno, pues son una forma flexible, hace solo 3 años. Una forma flexible de organizar el trabajo educativo en el aula. Se divide la clase en varios grupos y los alumnos van rotando por cada una de las mesas. En cada una de las mesas hay un voluntario, que normalmente son padres o miembros de asociaciones o alumnos que están haciendo las prácticas o gente de la universidad a la que llamamos, oye, vente de voluntario. Y los voluntarios no cambian. Solo están en la mesa y no tienen que explicar la actividad, porque la actividad la explica el docente al principio, antes de que comiencen los grupos. Se les pone a todos en la asamblea, todos reunidos, venga, os voy a explicar las 4 o 5 actividades que vamos a realizar hoy. El docente explica las actividades y el voluntario simplemente tiene que estar ahí. Y me vais a decir, ¿y para qué? ¿Qué pinta el voluntario ahí? Pues porque se ha demostrado que si dejas a los niños solos, al final se pelean, discuten, no se portan tan bien. Solo el hecho de que esté un adulto mirando ya les hace implicarse mucho más en la tarea. En el caso de adultos, si se hacen grupos interactivos,
el voluntario normalmente está para resolver dudas. Oye, que es que no sé cómo se hace esto exactamente. Y bueno, el voluntario puede ayudar. Y ese puntito de naranja que tenéis en todo el medio es el docente, que nunca tiene tiempo para evaluar, para observar, para ver cómo interactúan los alumnos unos con otros, porque siempre está explicando él. Pues en este caso, los grupos interactivos le proporciona al docente ese tiempo para apuntar cosas, para observar, para mejorar las actividades. Yo creo que esta está funcionando bien, esta está funcionando mal. Los grupos interactivos forman parte de las experiencias de éxito educativo dentro de un proyecto que se llamaba Proyecto Included, que ya tiene como 20 años, un poquito menos de 20 años. Pero todas las actividades, las experiencias de éxito educativo de ese proyecto se siguen implementando en el día de hoy porque se ha visto que tienen muy buenos resultados, ¿vale? Unas son los grupos interactivos, otras son las tertulias literarias y dialógicas, que luego también la tengo apuntada por ahí, otras son las bibliotecas tutorizadas por la tarde. Bueno, pues que hay un montón de experiencias de éxito educativo de hace 20 años que seguimos utilizando a día de hoy y que funcionan fenomenal. Antes había por ahí en el público alguien de Cebreros. Os diré que en Cebreros se usan muchos grupos interactivos, o sea que si os llaman para hacer de voluntarios, podéis ir en Cebreros y bueno, aquí en la Vila Capital, en el Arturo Duperier, en un montón de centros. Pregunta Yolanda si los voluntarios recogen datos para evaluar. No. Los voluntarios observan, pueden apuntar si quieren. Después de que se terminen las actividades, que suelen durar entre 5 y 10 minutos cada una, se dice cambio y cambia a la siguiente mesa los alumnos, el voluntario sigue ahí. Cuando se terminan las actividades se hace una puesta en común. Los alumnos cuentan cuál ha sido la actividad que más les ha gustado y por qué, siempre en positivo. Si hay algo que no les ha gustado, también se comenta para intentar mejorarlo para futuras ocasiones. Y los adultos, los voluntarios, lo que cuentan es qué les ha parecido del desarrollo de la actividad. Y cuentan cómo ha visto cada uno de los grupos. Pues el grupo azul o verde, o como se haya querido llamar, me ha encantado porque han cooperado muchísimo, han trabajado fantástico, han respetado el turno, han respetado las normas. Pero el voluntario en teoría no tiene que apuntar nada ni evaluar nada. Porque aquí más que el resultado de la actividad se trata de que los alumnos pongan énfasis en el proceso. Es decir, que si es una mesa en la que están trabajando la resolución de problemas, que pongan más interés en cómo están resolviendo los problemas ayudándose unos a otros que en la resolución del problema propiamente dicha. Se puede mezclar la aplicación de grupos interactivos con el cooperativo. Es decir, que en cada mesa tengan roles distribuidos y realicen todos la misma actividad, todos unidos, ¿vale? Y de los grupos interactivos, ¿alguna pregunta más? ¿Por qué favorecen el principio 1 del DUA? Pues porque ofrecen herramientas diversas y normalmente muy diferentes a lo que suelen realizar en el día a día de clase. Siguiente actividad, que en infantil se trabaja muchísimo y que en primaria, por desgracia, no. Esa es mi propuesta número 1 para cuando vuelva a ejercer en el aula, es el trabajo por rincones. Son espacios delimitados y concretos, ¿vale? Están ubicados en las aulas y a veces en los pasillos cuando no tenemos sitio. El trabajo por rincones a veces también está muy relacionado con los espacios flexibles de formación y aprendizaje de los que os va a hablar Maribí mañana. Entonces, acordaros. De manera tradicional se han utilizado en infantil, pero ya os digo que yo, en cuanto vuelva a primaria, los voy a poner, y si son en sexto, mejor todavía, porque como es algo que no he visto hacerlo nunca, tengo curiosidad por implementarlo y a ver qué tal funciona. En infantil, los que habéis hecho prácticas en infantil sabéis que funciona fenomenal, que propicia que el alumnado sea autónomo. No sé si sabéis en qué consisten. El rincón de la lectura, el rincón del juego simbólico, el rincón de las construcciones, y los alumnos circulan libremente por cada uno de los rincones, ¿vale? Hay mucha gente que confunde el trabajo por rincones, ¿lo he puesto? Sí, de las estaciones de aprendizaje. En la diapositiva tenéis las principales diferencias, ¿vale? En los rincones el espacio siempre es el mismo, en la estación de aprendizaje no. Los dos promueven la autonomía, pero es verdad que las estaciones son mucho más dirigidas y los rincones disfrutan de más libertad. A veces, para que no se nos amontonen en los rincones a los niños, les ponemos una medalla o tal,
distintiva para que, si no estás a medalla libre, no vayan, pero sobre todo por el tema del espacio, para que no se junten en el mismo rincón 10 niños y los otros rincones estén vacíos. Pero en principio tendrían que ir libremente a donde quisieran ellos. Bueno, no me entretengo más. Más diferencias, pues materiales y recursos variados, pero en las estaciones como que están más estructurados, está mucho más dirigido en todos los sentidos. Seguimos con realidad aumentada y realidad virtual. No me voy a parar mucho, simplemente que entendáis la diferencia, que no es lo mismo realidad aumentada que realidad virtual. Y pregunta que lanza al público. ¿Un código QR qué será? ¿Realidad aumentada o realidad virtual? Porque ahora usamos muchos códigos QR, ¿no? Hasta cuando estamos en un restaurante cogemos el código QR, ¿o no es ninguna de las dos cosas? La utilización de un código QR en el aula. Están pensando. Realidad aumentada, ¿no? Realidad aumentada, claramente, ¿verdad? Tenemos la fotografía, esa camiseta, por ejemplo, con unos pulmones y con realidad aumentada. Si escaneamos la camiseta, me salen los pulmones en grande, los órganos internos en grande, pero la base es siempre una realidad. En cambio, la realidad virtual nos da la posibilidad de sumergir al usuario por completo en un ámbito artificial. ¿Qué está pasando ahora con la realidad virtual? Ya sabéis que para la realidad virtual nos hacen falta unas gafas especiales. El problema en las aulas es que no tenemos 25 gafas para los 25 alumnos y está haciendo que no evolucione tanto como se había pensado en un principio. Tiene un coste muy caro las gafas. ¿Y qué está sucediendo también? Que en algunos ámbitos sí que ha evolucionado mucho, en el escolar no, pero por ejemplo en la medicina sí, en las ingenierías también. Y lo han avanzado tanto en esos ámbitos que a la realidad virtual, cuando te colocas las gafas, le han añadido que tú puedas interactuar también con el medio real. Y las últimas gafas que hay de realidad virtual ya te permiten interactuar con el medio real y que puedas ver y no te caigas y puedas avanzar incluso por la sala en la que estás. Entonces vuelve a haber ahí una mezcla entre realidad virtual y realidad aumentada. ¿Tiene un tirón en educación? Pues la realidad aumentada sí, y hay mucha gente que la usa y además hay muchas aplicaciones gratuitas. Recomiendo, por ejemplo, el cubo MERS, escrito Merge, que puedes imprimir y formar cubo Merge, que puedes utilizar, en el que puedes utilizar la realidad aumentada. Y la realidad virtual pues está más supeditada a que tengas o no tengas en tu centro gafas de realidad virtual. Sí que ha habido un avance importante y es que se quejaba el profesorado. Es que claro, si tengo a un alumno con las gafas, el resto no sabe lo que está viendo. Entonces ahora sí que hay un avance y el alumno que tiene las gafas puestas tiene la posibilidad de proyectar lo que ve en la pizarra o el panel interactivo. Y entonces por lo menos ves lo que está viendo el alumno que tiene las gafas. Y es un poco más extensible al resto del alumnado, no solamente el que tiene las gafas puestas, sino que todos los demás pueden ver en la pizarra lo que está viendo el alumno que tiene las gafas. Porque todavía no conozco ningún centro que tenga 25 gafas de realidad virtual. Si tenéis la posibilidad en los centros a los que vais de preguntar si tienen gafas, os aconsejo que las probéis, porque, ostras, es una experiencia, y además hay ya muchos programas con los que aprendes un montón de cosas, sobre todo entradas a museos o viajar a países que de otra manera no podrías ver. Es que es totalmente inmersivo, te piensas que estás allí. A mí incluso me marean un poco porque es demasiado real. ¿Por qué es importante para el DUA si tenemos estas herramientas de realidad aumentada y de realidad virtual? Porque estás mostrando la información de otra manera que no es la típica de siempre. Y otra cosa que os aconsejo siempre, que esto ya es obligatorio en casi todos los centros, es que utilicéis las aulas virtuales. Para alumnos de infantil, conozco centros que ya están usando aulas virtuales, ¿vale? Y que el niño sabe entrar en su aula Moodle y sabe, en vez de con letras, le ponemos siempre dibujitos para que sepan identificar dónde tienen que entrar. Y en primaria, si les acostumbras desde primera a usarla, como ya tienen la lectura adquirida casi todos, pues en los primeros cursos lo acompañas de imágenes y en los últimos cursos lo aconsejo siempre. ¿Por qué? ¿Por qué es DUA la utilización de una aula virtual? Pues porque eliminan barreras de acceso. Tú imagínate que a mí me cuesta mucho, porque soy de atención dispersa, me cuesta mucho atender cuando ha puesto el profesor un vídeo. Pues en el aula virtual, si está colgado el vídeo, yo puedo ver el vídeo todas las veces que quiera. Si está colgado el vídeo en el aula virtual, puedo poner subtítulos.
Puedo poner las letras más grandes, que a lo mejor me cuesta verlas. Puedo poner los audios a más velocidad o a menos velocidad. Es decir, siempre minimizan las barreras de acceso. Y aunque a priori parece que el crear un aula virtual lleva mucho tiempo, es verdad que el primer año cuesta, pero a la larga se ahorra un montón, porque se puede volver a utilizar en ocasiones posteriores, ¿vale? Otra cosa importante de las aulas virtuales es que se favorece el intercambio de información bidireccional entre el docente y el alumnado. En todas estas herramientas que os he puesto arriba en rosita, que son para el principio 1, la mayoría de ellas también son favorecedoras del principio 2, ¿vale? El de expresión. Pasaríamos ya al principio 2, que es el de expresión, con los lenguajes de programación. ¿Por qué os he metido los lenguajes de programación? Si la programación será para el que dé tecnología o para el que dé informática. Pues no, la programación se puede utilizar como medio de expresión para trabajar cualquier tema, sea el que sea. Es una de las cosas que nosotros hacemos por las mañanas cuando vamos de centro en centro. ¿Quieres hablar? No. Y es explicar al profesorado que se puede usar la programación para trabajar valores, para trabajar matemáticas, para trabajar física y química, para trabajar historia. Venga, como ya llevo mucho tiempo hablando, vamos a hacer un juego. ¿Vale? Vamos a poner en el móvil, lo silenciáis por supuesto para que no suene, luego es más divertido cuando suena, los de casa no hace falta que lo silenciéis. Y es que Google hizo hace unos años, para celebrar el 50 aniversario de la creación de los lenguajes de programación, un doodle. ¿Sabéis lo que es un doodle, verdad? Eso que cambia todos los días en Google según el día que sea. Si es el día de la mujer te aparece una mujer, si es el día de los tractores te aparece un tractor. Vale, pues hace unos añitos, hace pocos, creó un doodle que es para celebrar el año de la programación y que te inicia en el mundo de la programación, ¿vale? Esto normalmente cuando lo pongo en las charlas les encanta. Entonces ponemos en Google doodle programación. Te digo cómo es. D-O-O-D-L-E. D-O-O-D-L-E de programación. Y os tiene que salir esa imagen que os he puesto en la diapositiva. ¿Os sale? Pues venga, dale a jugar y así bebo yo agua. Os dejo 2 minutos. A ver qué tal programan estos chicos. Venga, Javier. Voy. Por aquí hay asistentes que se ríen, que han fallado, otros que van bien y dicen, pues a mí esto se me da fenomenal. ¿No lo encuentras? Sí. Ah, vale. Es una actividad divertida, que a todos les gusta. Algunos se pasan todas las pantallas, otros no. Pero bueno, cada uno a su ritmo, hay que respetar. Venga, dale al play. Baja el volumen. Vale, dale a la X arriba, si ya lo has entendido. Ahí. Mira. Tienes que ver esto. Esto es programar. Y ya le das al play a ver si lo has probado bien. Okay. ¿Te queda uno de la prueba bien? De acuerdo. ¿Este? Ahí. Esto se llama programación en línea. Vale. Perfecto. Entiendo. Qué bien. Interesante. Por aquí entre el público tenemos programadores expertos que están ahí avanzando pantallas a toda velocidad. Otros que somos más lentos. Lo importante es que todos aprendamos a hacerlo.
Ahora lo difícil es recuperar a la audiencia, ¿verdad? Mira, en lo que vais acabando o avanzando un poquito, vais cerrándolo, os voy a contar que para programar y expresarnos a través de los lenguajes de programación hay una secuencia, ¿vale? Si empezamos en infantil, siempre hay que empezar que los niños programen con su propio cuerpo. Les convertimos en robot y les planteamos, tienes que ir hasta, yo qué sé, hasta la mesa. Y les damos unas flechas en las que pueden ir hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. Si son muy chiquititos les decimos hacia un lado y hacia otro. Y esa es la primera manera que tienen ellos de programar, que es mediante la utilización de su propio cuerpo o mediante juegos, canciones, ¿vale? Después de que el alumnado infantil experimenta con su propio cuerpo, experimenta con objetos reales. Les ponemos tableros en los que tienen que hacer lo mismo que hemos hecho con el cuerpo, pero con un objeto, pues con un muñeco, con una silueta que hayamos recortado, y lo mismo, con flechas hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia otro. Después que ya hemos hecho pequeñas programaciones muy sencillitas con el propio cuerpo y con objetos, pasamos a programar por bloques. Y os he puesto en la diapositiva una fotografía de lo que es programar por bloques, que es algo súper sencillo. El programa más utilizado para programar con bloques es Scratch, pero hay otros muchos que son parecidísimos, que os animo a utilizar tanto en primaria como en infantil o en secundaria. Con Scratch podemos crear lo que queráis, desde videojuegos. Dime. ¿La diapositiva es esta? Sí, es esta la diapositiva. Es esta de aquí. El dibujo de aquí arriba, Javier, que me pensaba Javier que no lo había cambiado. El dibujo de aquí arriba es una programación por bloques. Y con Scratch podemos crear cualquier cosa que se te ocurra. Tú imagínate que estás dando, yo qué sé, los elementos químicos. Pues crea un juego con Scratch en el que tengas que saber los elementos químicos para interactuar con los personajes. Y aparte de crear videojuegos, pues crear actividades interactivas. Es que no sé explicaros exactamente, pero es que se pueden crear, puedes programar lo que quieras. Puedes, no sé, crear cuentos en los que los personajes se mueven, en los que los personajes avanzan. Muchos juegos. O sea que puedes tratar cualquier cosa. Si son muy chiquititos, existe Scratch Junior. Es lo mismo que Scratch, pero mucho más intuitivo, con bloques como los que veis arriba, pero en lugar de tener texto, tienen imágenes. Y si lo que queremos es que el personaje se mueva, pues habrá una flecha que quiere decir que el personaje se mueve. Después de que hemos aprendido a programar por bloques, llevamos esa programación por bloques a un robot real, de tal manera que programando por bloques pueda mover un robot real. Y después de que ya he movido un robot real con la programación por bloques, ya podemos pasar a lenguajes de programación formales, a Python, a C, a BASIC, bueno, pues lenguajes de programación que antes los estudiamos los ingenieros, pero ahora ya, como empezamos la programación desde infantil, pues cuando llegan a los últimos cursos de secundaria y bachillerato se están empezando a introducir ya las programaciones formales. Y de hecho sí que hay alumnos de tercero y cuarto de la ESO que empiezan en Python, por ejemplo. ¿Por qué pueden dar ese salto tan grande de empezar a programar en Python? Pues porque si han empezado ya a programar por bloques desde edades muy tempranas, pues cuando llegan a tercero de la ESO saben mucho más de lo que sabremos nosotros en mucho tiempo. ¿Hay preguntas por ahí? Sí. Bueno, Yolanda apunta que en infantil utilizan Vivot, Matatalab, etc. Pues muy bien, Yolanda. Estás programando ya un robot real, en ese caso con una botonera, sí, que es lo que decía de programar con objetos reales. Y seguro que tus alumnos tienen un pensamiento computacional fantástico. ¿Por qué os he puesto los lenguajes de programación? Porque es otra manera de que el alumno se exprese, ¿vale? Os comentaba el lunes, me parece, que a mi hijo le habían mandado en historia crear en Minecraft una aldea medieval y que estaba emocionado. Pues es otra manera de programar. Al final en Minecraft también se programa más o menos en bloques. Cada bloque significa un algo que le añades a ese mundo que estás creando. La siguiente es una actividad que yo no conocía hasta hace un par de meses y que os animo a que la busquéis en Internet. Os he puesto en la diapositiva en rojo lo que tenéis que buscar en YouTube, ¿vale? Yo no lo puedo poner porque si no iría con retardo, pero en YouTube ponéis Add Different Musician. ¿Y de qué se trata esta actividad? Son mapas de rastreo musical. Está sobre todo orientado al alumnado de infantil y de primeros cursos de primaria.
Consiste en seguir un mapa de recorrido o un trazado acompañado con música. Y los alumnos lo tienen que hacer con su cuerpo. El profesor pondría el vídeo en YouTube. Si ponen esa dirección nos salen muchísimos vídeos de rastreos musicales. El vídeo saldría en la pizarra digital o en el panel interactivo y los alumnos, al ritmo de la música, tendrán que hacerlo con una varita, con el brazo. Imagínate que estás estudiando los ángulos, por ejemplo. Pues le pones un rastreo musical de ángulos en el que tengan que hacer el ángulo recto, el ángulo agudo, el ángulo obtuso. Y esta actividad se usa muchísimo para hacer descansos activos. Los alumnos están ya muy cansados de una actividad muy intensa que has tenido. Venga, pues vamos a descansar. Pues en vez de dejarles descansar dando guerra y voces, y mejor hacer descansos activos, que además sabemos que los descansos activos favorecen un montón de cosas como minimizan tensiones, activan el conocimiento, mejoran el estado emocional. Y me diréis, ya, pero es que yo no tengo alumnos de infantil ni de primeros cursos. Bueno, pues no pasa nada. Puedes hacer descansos activos con coreografías sencillas. Y aquí os dejo una aplicación para hacer coreografías sencillas. Esto es para cualquier edad, porque a mí me lo han hecho en la universidad, en un máster, y los adultos hemos hecho un descanso activo de una coreografía. No era esta de huesos que os he puesto en la fotografía, pero si entráis en GoNoodle, hay un montón de coreografías súper sencillas para que hagáis descansos activos. En este caso os he puesto la foto de la coreografía de huesos. GoNoodle. Muy bien, gracias Javier por ponerlo en el chat. Si tenéis el móvil por ahí y queréis entrar en GoNoodle, si entráis por YouTube te vienen directamente los vídeos, ¿vale? Y si entráis por la aplicación, pues te explica un poquito cómo usarlo y un poquito para qué te puede servir. Mira, que nos queda poco de las actividades. Tenemos algo muy DUA, que son el programa KEZ. Que me encantaría ir a Suecia para ver cómo lo ponen en marcha, porque yo solo lo he visto en vídeos y he leído cosas del tema, pero nunca lo he visto realmente. Entonces no es lo mismo que verlo en vídeo que verlo realmente. Es un proyecto educativo nacido en Suecia, ¿vale? Y se aplica en todos los países nórdicos, o en muchos países nórdicos. Y por aquí me parece que tenemos una profesora. ¿Teresa no había estado en los países nórdicos viendo cosas de estas? En Finlandia. En Finlandia. Bueno, yo no sé si habrá visto esto exactamente, pero seguro que una filosofía muy parecida. En estos proyectos educativos, todo el proceso educativo está... Cierra si tienes frío. No. Todo el proceso educativo está adaptado a cada alumno. Y diréis, ¿y cómo se va a adaptar a cada alumno? Pues utilizan la tecnología. Entonces, cada alumno tiene en su ordenador una serie de programas en los que se empieza por cosas muy básicas y el alumno va superando actividades. Cuando cree que está preparado, le dice al profesor que quiere realizar una prueba de evaluación. Si supera esa prueba de evaluación, pasa al siguiente nivel y así va sucesivamente superando niveles. ¿Esto qué hace? Que la educación esté totalmente adaptada a cada uno de los alumnos y el profesor no se vuelve loco diciendo ¿cómo hago yo para atender la tanta diversidad que tengo en el aula? Se apoya en la organización digital de los conocimientos, que están estructurados en peldaños, que el alumnado tiene que ir subiendo, ¿no? El alumnado va a su ritmo, sin prisa ni pausa. ¿Y qué principio del DUA creéis que se trabaja más con este programa KEZ? Pasad el micrófono, que no hablen siempre los mismos. A ver, con este programa KEZ, ¿qué principio del DUA creéis que se trabaja más? El 3, que es el de la implicación, la motivación. El 1, que es el de la expresión, el de presentar los conocimientos, o el de representación. Vale, pues por aquí dicen el de representación. ¿Estáis de acuerdo? Sí, no. Mira, por aquí dicen la motivación. ¿Más opiniones? El de motivación. Bueno, pues en casa no dicen nada. No dicen nada en casa. Bueno, no. Yo creo que con el programa KEZ se trabajan los 3 principios. Es súper motivante porque el alumno ve que va escalando y quiere seguir. Esto es como los videojuegos, que te vas pasando pantallas, entonces es muy motivante para el alumno.
le estás presentando al alumno de múltiples maneras, porque entre las actividades que les presentan no solo hay actividades de rellenar al ordenador, hay actividades que tienen que hacer por escrito, hay actividades que tienen que hacer con juegos, hay actividades que tienen que hacer manipulativamente, le presentas la información de muchas formas. Y por último, el alumno se expresa de muchas maneras. Entonces, os lo he metido aquí en el principio 2, pero realmente se trabaja en los 3 principios del DUA. Siguiente actividad, las tertulias literarias dialógicas. Es también una experiencia de éxito educativo del proyecto Included, del que hemos hablado antes cuando hemos contado de los grupos interactivos, y se basan en la lectura de un texto clásico de la literatura universal. Y a partir de ese texto clásico de la literatura universal se suscita un diálogo en igualdad de condiciones. Si en una tertulia literaria dialógica, en la que normalmente también hay voluntarios, hay padres o hay otros voluntarios, habla un padre, tiene el mismo peso que lo que pueda comentar el docente y tiene el mismo peso que lo que pueda comentar el alumno. Todos participan en igualdad de condiciones. Y tan válido es el abuelo con sus conocimientos, que el alumno con sus conocimientos, que el profesor con sus conocimientos. Y así todos enriquecen la visión de todos. Se llama dialógica por ese diálogo que se produce en situación de igualdad, ¿vale? Y os he puesto que favorece el principio 2 del DUA porque ofrece al alumnado la posibilidad de expresarse oralmente o a través de otros medios diferentes del lenguaje escrito, aunque todos tienen que leer, ¿vale? Pero ojo, para que sea realmente DUA tenemos que proporcionar el libro que se ha mandado leer en diferentes formatos. Entre esos formatos, no lo he apuntado aquí, pero sí que os lo digo oralmente, está la lectura fácil, los libros en lectura fácil, que son libros que tienen un vocabulario sencillo que todo el mundo puede entender, que cuentan con imágenes y gráficos que explican lo que está escrito y que están pensados para que cualquier persona no tenga dificultad para acceder a ese libro, ¿vale? Normalmente también tienen la posibilidad de que son libros sonoros. O sea que los libros de lectura fácil recomendados al 100%. Vale, voy a cerrar un momento la presentación porque os quiero enseñar uno de los materiales que os he dejado. A ver si funciona. Sí, aquí. A ver si arrimo el micrófono y me escucháis bien. A ver, perdón. Os he dejado en los materiales la rueda del DUA, ¿vale? Esta es la versión 4 que está en Genially y la tenéis dentro de Aula Desigual. Aula Desigual es una organización que, aparte de formación, ofrece gratuitamente muchos materiales. Y esta rueda del DUA, que como digo, está en Genially, es muy interactiva. Imaginaos que yo quiero buscar actividades para el principio de la implicación, que es este de aquí, el interés, la persistencia de la autorregulación, que os recuerdo que estaba en verde. Pues, venga, quiero buscar actividades que fomenten el interés. Pues pincho en el más y aquí me vienen actividades, aplicaciones y herramientas que voy a utilizar para suscitar el interés. Mira, había una chica en casa que nos decía que usaba Vivot. Pues aquí tenéis Vivot como herramienta para despertar el interés. Mira, Pauton, que es para crear presentaciones bastante interactivas y con un montón de muñequitos que se mueven, les encanta. Story Jumper, para crear historias. Y si decís, es que yo no sé qué es Piston, pues aquí en la i pones el ratón encima y en la i te dice lo que es Piston, te da el enlace a la aplicación de Piston y si pinchas aquí te describe la aplicación y te dice cómo minimiza las barreras, ¿vale? Cuando está indicado su uso, te lo conecta con puntos y puntos de verificación, o sea que para cada herramienta te da muchísima información. Y aquí, ¿quieres ver un análisis comentado para tu reflexión? Pues la IA, la inteligencia artificial, te da un análisis de esa herramienta que tú has elegido. O sea que más completo no puede ser si queréis buscar herramientas para incorporar el DUA en vuestras clases y no se os ocurre qué meter. Aquí si pincháis en secuencia didáctica, para incorporar el DUA, luego lo veremos. Bueno, lo vamos a ver luego, no me voy a adelantar. Vamos a hacer ahora una actividad práctica que ya llevo mucho tiempo hablando.
Vuelvo a la presentación. Aquí. Esta. Venga, vamos a hacer una rutina de pensamiento, pero no voy a hacer esa de veo, pienso, me pregunto, porque eso lo hacemos muchísimas veces. Las rutinas de pensamiento, creo que ya lo hemos comentado, no sé si lo comentamos otro día, ¿no? Y si no, pues lo vuelvo a recordar. Son actividades de corta duración que se realizan con regularidad, por eso se dice que es una rutina, ¿no? Y que ayudan al alumnado a estructurar el pensamiento, a sacar ideas que de otro modo no serían capaces de sacar porque no reflexionarían sobre ello. Algunos ejemplos de rutinas de pensamiento. Yo me he apuntado aquí el semáforo, antes pensaba, ahora pienso, afirma, apoya y cuestiona, 3, 2, 1, puente, dilo tú, color, símbolo, imagen, titulares, veo, pienso, me pregunto, que es la que tenéis en la imagen. Y las destrezas de pensamiento son procedimientos un poquito más reflexivos, ¿vale? Más largos que las rutinas. Y no es necesario que las realicen con tanta asiduidad. Y también me he apuntado unas cuantas para deciroslas por si queréis investigar sobre alguna de ellas. El todo y las partes, compara y contrasta, causa y efecto, explicación causal o lluvia de ideas. De todas ellas os voy a dejar material para que podáis trabajar en casa y os voy a dejar organizadores gráficos, porque la mayoría de ellas se apoyan en organizadores gráficos porque se ha comprobado que es una manera muy efectiva de hacer visible el pensamiento. Y ahora sí, hacemos una rutina que se llama palabra, idea y frase. Hemos acabado el bloque 1. Voy fatal de tiempo porque ya llevamos más de una hora, pero venga, rapidísimo, rapidísimo. En una hoja vais a poner una palabra de la sesión de hoy, una idea y una frase. Voy a hacer un ejemplo yo, ¿vale? Si yo tuviera que poner una palabra, pondría, por ejemplo, atención o educación, bueno, cualquiera de las dos. Como idea pondría educación para todos y todas. Y como frase pondría, por ejemplo, el DUA supone que la educación llegue a todo el mundo en igualdad de condiciones. Venga, voy a preguntar a un par de personas del público o de casa, que lo pueden poner en el chat. Y mientras vais escribiendo, voy a resolver una duda que hay ahí, Javier, me parece, ¿verdad? Bueno, es más técnica. Es más técnica, que preguntan que dónde voy a dejar el material. Bueno, el material se va a mandar a todos los que estáis apuntados por correo electrónico. Como os habéis apuntado con un correo, se os manda a todos ahí. Lo que pasa es que se os va a mandar después de la tercera charla, que es mañana, así que nadie puede faltar a la charla de mañana y os lo explica Javier. A ver, ya tenemos palabra, idea, frase para esta rutina de pensamiento. Ay, perdón. Que no tenía en pantalla completa. Ya está en pantalla completa. Palabra, idea, frase. En el segundo bloque me tengo que dar mucha prisa, Javier, porque vamos fatal de tiempo. Como vamos a hacerlo un taller, pues ya es tiempo de... Sí, mira, lo decimos aquí, que vamos a hacer un taller y estáis invitados todos los que queráis, los de la UCAF, y si quiere venir alguien de fuera, le invitamos también. ¿Vamos a hacer un taller en mayo o así, será? No sabemos todavía, pero de todo esto que lo vamos a hacer práctico, esto no puede ser aquí yo sentada y los demás escuchando, que esto es aburridísimo. Y vamos a propiciar diferentes formas de expresión y diferentes formas de comprensión, ¿verdad? Haciendo talleres prácticos. Venga, ¿ya tienen palabra, idea, frase? Esto es genial, cuando la gente del público baja la mirada porque nadie quiere leerlo. Están poniendo cosas. Venga, Javier, si nos quieres leer lo que pone en el chat. Hay algunos de casa que sí que han hecho ya los deberes. Pilar nos dice palabra, concienciación. Julia nos dice principios, llegar a todos y conocer los principios del DUA para poder llegar a todo el alumnado. Muy bien. ¿Quién es esa chica? Julia. Julia, fenomenal. Pilar, como idea, dice necesidad de concienciar. Y la frase, el profesorado debe entender
que el DUA es necesario. Jo, que de acuerdo estoy con Pilar. María Purificación dice igualdad, accesibilidad universal, importancia de conocer el DUA para que todo sea accesible a todos. Muy bien. Han hecho los deberes en casa fenomenal. Os voy a dejar descansar a los de aquí, venga. ¿O queréis leer alguno? No. Venga, pues os dejo descansar a los de aquí. Y pasamos al bloque 2 porque ya voy fatal de tiempo. A ver. Venga, que vamos a ver cómo vamos a incorporar el DUA en nuestras situaciones de aprendizaje, pero ¿qué ocurre? Que no solamente hay que incorporarlo en las situaciones de aprendizaje, sino que tiene que estar presente en todo el currículum. Aquí voy a ir como una bala, ¿eh? No os asustéis. Recordamos los niveles de concreción curricular, ¿vale? Tenemos una legislación del Ministerio que es común a todo el territorio español y ahí aparece el DUA. Tenemos que luego las comunidades autónomas desarrollan esa LOMLOE y también es obligatorio. Tenemos los diferentes decretos, me parece que en la siguiente diapositiva los pongo. Tenemos documentos de centro escolar donde también es obligatorio que aparezca el DUA y tenemos nuestras programaciones de aula en el que también es obligatorio que aparezca. O sea que no me voy a entretener más con la concreción curricular de cada uno de los elementos. En el aula, aparte de las programaciones de aula, pues metemos en esa programación de aula unidades didácticas, que todavía están permitidas esas unidades didácticas. Si preferimos ajustarnos más a la legislación vigente, metemos situaciones de aprendizaje, metemos proyectos que pueden durar todo el aula, ¿no? todo el año, o pueden ser puntuales. En todo lo que os he puesto ahí es por ley obligatorio meter el DUA. ¿Qué nos dice la LOMLOE? Os he puesto la diapositiva, que en el título preliminar ya nos habla de DUA y nos dice que según las Naciones Unidas y la Convención de los Derechos del Niño, la inclusión educativa y la aplicación de los principios del diseño universal para el aprendizaje son obligatorios. ¿Qué nos dice, qué aporta la LOMLOE que favorezca el DUA, aparte de nombrarlo? Nos da flexibilidad en el currículum. El currículum desde que está la LOMLOE es mucho más flexible, lo cual a algunos no les gusta. ¿Por qué? Porque otorga más libertad a los centros y eso significa que el centro pues tiene que trabajar un poquito más, claro. Porque si no te dan todo cerrado, te dan libertad para que tú hagas un poquito más del currículum, pues la parte buena es que permite más libertad y la mala es que hay que trabajar un poco más. Otra cosa que aporta la LOMLOE es el modelo competencial. El modelo competencial, que es importante resaltar que no existe jerarquía en las competencias clave. Y lo que antes se llamaban competencias blandas, como por ejemplo la competencia social, la competencia personal, la competencia de aprender, ahora le dan la misma importancia que el resto de competencias, ¿vale? Las competencias blandas cobran protagonismo. ¿Qué más tenemos por aquí? Que antes se definían los elementos curriculares de una manera y ahora se definen de otra. Y os he puesto ahí un ejemplo. Ahora se pone mucho cuidado en la definición de los elementos curriculares. Os he puesto el ejemplo, antes decía, expresar verbalmente de forma razonada... ¡Uy, perdón! Ahora. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido por las plantas para hacer la fotosíntesis. Eso aparecía antes de la LOMLOE. ¿Cómo aparece ahora? Comunicar en diferentes formatos el proceso seguido por las plantas para hacer la fotosíntesis. Hay profesores que esto se lo pasan, no sé, lo obvian por completo. No, es que tú lo tienes que poner en el examen. Ya, pero es que la LOMLOE dice que se puede poner en diferentes formatos y que yo a lo mejor te puedo hacer un vídeo explicando lo que es la fotosíntesis. No, tú me lo pones en el examen. A ver, señores, hay que ajustarse un poquito a la legislación y favorecer esa diversidad de medios para poder expresarnos, ¿vale? Seguimos. En todos los decretos aparece nombrada la inclusión educativa y el DUA como obligatorios. En el proyecto educativo debe de recogerlo. Bueno, voy a ir un poquito más rápido por aquí, pasando diapositivas, ¿vale? En la propuesta curricular tendría que
que está definido, ¿vale? En la imagen aparecen los 4 aspectos principales que deben de aparecer en la propuesta curricular. Y si tú lees esos 4 apartados que deben aparecer en la propuesta curricular, dices, si es que esto tiene que ser DUA sí o sí, o sea, que ya te lo ponen para que obligatoriamente tengas que utilizarlo. Yo os diría que lo leyéramos entre todos y que viéramos por qué pensáis que esto está orientado al DUA, pero vamos muy mal de tiempo. Así que como vais a tener la presentación, cuando leáis la presentación tranquilamente en vuestra casa, veis por qué estos 4 elementos que tienen que tener la propuesta curricular deben hablar de DUA. Bueno, hablamos de programación didáctica en infantil y propuesta pedagógica en primaria, o al revés, siempre me confundo. Propuesta pedagógica en infantil y programación didáctica en primaria, secundaria y cursos superiores. Y vamos ya a lo que nos interesa, que es ¿qué hago yo en las situaciones de aprendizaje para incorporar al DUA? Primero, ¿qué es una situación de aprendizaje? ¿Vale? Pues ya lo han visto ya, se lo saben ya, no hace falta que repasemos lo que es una situación de aprendizaje, ya lo sabemos, un conjunto de situaciones y actividades que implican el despliegue de ciertas habilidades, ciertas competencias, que contribuyen a la adquisición y al desarrollo de esas competencias. Esto se lo saben fenomenal. Preguntas habituales que suelen hacer las personas que se inician en la elaboración de situaciones de aprendizaje. ¿Es lo mismo una unidad didáctica que una situación de aprendizaje? No, por aquí me dicen que no. ¿Queréis explicar la diferencia? No, venga. Bueno, no nos vamos a entretener con esto porque no nos da tiempo más que nada, si no nos tocaría hablar. ¿Cuánto dura una situación de aprendizaje? Pues lo que tú quieras. Hay situaciones de aprendizaje que duran una sesión y situaciones de aprendizaje que te pueden durar 4 meses. ¿Y es obligatorio que aparezca el DUA? A ver, con las caritas. Sí, no, sí, evidentemente, porque lo hemos dicho ya 20 veces. Vale, características de la situación de aprendizaje. Esto aparece en los decretos de nuestra comunidad autónoma, ¿eh? Y si tú te lees el decreto y lees las características que tiene que tener una situación de aprendizaje, ser globalizadas. Es decir, tienes que incluir contenidos pertenecientes a diferentes bloques. Tienen que ser estimulantes, tienen que ser significativas y tienen que ser inclusivas. O sea que más claro no se puede decir. Hay que utilizar metodologías activas sí o sí y un montón de las propuestas de actividades que os he presentado yo antes también. ¿Dónde reflejamos el DUA? Eso que os he puesto en la diapositiva. Ay, bueno, pues es que eso lo subraya en rojo. Es que la mía no la tengo subrayada en rojo. Bueno, os he subrayado en rojo dónde debe aparecer el DUA. ¿Pensáis que eso debe aparecer ahí? No, aquí son muy listos. No debe aparecer solamente ahí, porque cuando yo planteo actividades, tienen que aparecer actividades que sean inclusivas, que sean DUA. En la evaluación tiene que ser una evaluación auténtica, una evaluación DUA, en la que no solamente evalúe el profesor, sino que haya heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. En la metodología debe de aparecer el DUA. Pues aunque no pongas la palabra, tienes que utilizar metodologías de las que hemos hablado. Tienes que utilizar aprendizaje cooperativo, tienes que utilizar gamificación, tienes que utilizar cosas que sean de las que hemos hablado antes para incorporar el DUA en las aulas. Vamos a ver. Estos 3 apartados aparecen en la definición de las situaciones de aprendizaje, pero he metido un intruso. A ver si me sabéis decir cuál es el intruso. Venga, los de casa. ¿Lo he puesto? ¿No? Ahora. Venga, tenemos ahí atención a la diversidad del alumnado, atención al alumnado con necesidades especiales o atención a las diferencias individuales. Hay 2 que aparecen en la propuesta de nuestra comunidad de las situaciones de aprendizaje, ¿vale? Y hay una que no. Desde casa, a ver si me decís cuál es el intruso que he metido ahí, que no tiene que aparecer. Esta está chupada, ¿eh? Si estuvisteis el último día, más chupada todavía. Ahora en casa ya se han desconectado. Se han ido a hacer la cena. Sí, bueno, ya aparecen. Ya aparecen. Atención a las diferencias individuales, dicen por aquí que es el intruso. Otro también dice lo mismo, otro dice lo mismo. 3, atención a las diferencias individuales. Por aquí dicen atención a las diferencias individuales. Ay, madre, que esta tiene trampa. También, Rosa,
Y Yolanda también dice la segunda. La segunda es atención al alumnado con necesidades especiales. Joder. Pues tienes razón, Rosa. Muy bien, la segunda. Yolanda, sí. Porque ya no le ponemos la etiqueta a nadie. Ya no le decimos este es el hiperactivo, este es el TEA, este es yo qué sé, el que tiene daltonismo. Es el que tiene dislexia. Ya no ponemos etiquetas. En el DUA atendemos a las diferencias individuales y atendemos a la diversidad del alumnado, pero no ponemos la etiqueta de necesidades especiales a nadie, porque atendemos a todo el alumnado, no etiquetamos a nadie y no sacamos a nadie fuera del aula. Venga, que seguimos. Era la segunda. Bueno, importante. Cuando metamos en situaciones de aprendizaje el DUA, tenemos que meter de los 3 principios. ¿Os acordáis, verdad, cuáles eran los 3 principios? El verde, que era el de la implicación, el rosa de la representación y el azul de la expresión. Siempre en el apartado de DUA, aunque hay que reflejarlo a lo largo de toda la situación de aprendizaje, tenemos que poner los 3 principios, ¿vale? Y dependiendo de la extensión de la situación de aprendizaje, pues pondremos más o menos puntos de verificación. ¿Os recuerdo lo que eran los puntos de verificación? Cada uno de esos numeritos que tenemos ahí era un punto de verificación. El punto de verificación 7.1, optimizar la elección individual y la autonomía. Pues sí, voy a utilizar ese, pongo. No hace falta que en la situación de aprendizaje lo escriba, simplemente con que ponga el número me vale. Si tengo sitio y lo quiero describir, pues fenomenal. Y también sí que aconsejamos no poner cosas excesivamente generales y que esté personalizado. Por ejemplo, si lo que voy a hacer es ofrecer la posibilidad de que los alumnos me entreguen un vídeo como método de evaluación, pues pondré eso y no pondré ofreceré diferentes formas de representación. En la siguiente diapositiva, creo que os he puesto un ejemplo. Mira, así es como he plasmado yo en una situación de aprendizaje cómo incorporo el DUA en esta situación de aprendizaje en concreto. Os pongo un poco en antecedentes, que era una situación de aprendizaje en la que mi alumnado pues, quiere organizar una operación bocata para ayudar a Cruz Roja en este caso. Quería colaborar con esta entidad y después de una lluvia de ideas pues se les empuja, entre comillas, ¿no?, a contactar con otros centros para ver cómo lo han hecho en otros centros la operación bocata. Aquí vamos a trabajar sobre todo lengua y educación artística, pero como veis es un proyecto muy globalizado y se pueden trabajar muchísimas otras cosas. Pues yo, ¿cómo he trabajado el DUA en esta situación de aprendizaje? Lo de los números romanos hace referencia al principio y el 9.1 que tenéis de ejemplo, ese sería el punto de verificación, ¿vale? Promover expectativas y creencias que optimizan la motivación. El 8.3, que es fomentar la colaboración en la comunidad. Hombre, vamos a fomentar la colaboración porque vamos a colaborar todos para escribir a otros centros y encima vamos a trabajar con la comunidad para ayudar al pueblo, que es el que, en este caso, Cruz Roja trabaja con todas las personas que lo necesitan en la localidad. Luego, del principio 1, voy a ilustrar las ideas principales a través de diferentes medios, porque vamos a hacer carteles para la operación bocata. Del principio 2, voy a utilizar el punto de verificación 5.1, que es el de utilizar múltiples medios de comunicación, porque vamos a escribirles un email, les vamos a llamar por teléfono, no solo medios de comunicación con los otros colegios, sino que vamos a utilizar el lenguaje escrito, el lenguaje oral. Y del principio 2 también había puesto el punto de verificación 6.2, que era apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias. Y ahora vendría la actividad práctica, que sería, venga chicos, ahora imaginaros una situación de aprendizaje y cómo incorporamos el DUA y qué puntos de verificación pondríamos. Pero por motivos de tiempo nos lo vamos a saltar. ¿Vale? Una duda del público. Micrófono. Precisamente en la parte práctica, tú cuando diseñas esta actividad, sí. ¿Cómo lo piensas? ¿Partes de principios, de puntos de verificación y a partir de ahí haces las acciones o las acciones son las que justifican los puntos de verificación? Como en este caso esta situación de aprendizaje no ha surgido de mí, sino de mis propios alumnos, la actividad ha surgido de ellos. Es que yo ni siquiera la he planteado, la han planteado ellos. Yo les he dicho, chicos, ¿cómo podemos ayudar a la comunidad? Porque se trata de un aprendizaje de servicio en este caso, ¿no?
pues podemos no sé qué, podemos no sé cuál. Y como se les ha ocurrido eso, y a partir de que ellos ya han tenido la idea, ya diseño la situación de aprendizaje y pongo los objetivos, bueno, pues todos los elementos que tiene una situación de aprendizaje, entre ellos el apartado del DUA, donde reflejo cómo voy a atender a todo mi alumnado. Perfecto, muchas gracias. Se puede hacer al revés, ¿eh? En este caso es de arriba a abajo, de abajo a arriba. Por ejemplo, hay muchas situaciones, me estoy recordando ahora, centros de formación profesional que han aprovechado la DANA para hacer un buen proyecto, incluso en varios ciclos formativos. Algunos pues han diseñado desde los presupuestos hasta otros de ayudas, otros han dedicado a hacer sus propios carteles, otros menús, es decir, que de todo ha servido, es decir, la propia situación. Lo que yo sí que quizá, si me permite Ana, sí, sí. Y si no me corriges, yo lo que sí que haría sería un mapa de todos estos principios y pautas, de manera que en ese mapa o en ese plano yo fuera apuntando si yo, a través de mis situaciones de aprendizaje, yo cubro todo el espectro o no cubro todas las situaciones, o cuántas cubro más, cuántas cubro menos, y a partir de ahí puedo ir modelando la situación. No se trata de que pongáis todos los puntos de verificación para una situación de aprendizaje, ¿eh? Se trata de que de las 3 columnas pongas un poquito de una, un poquito de otra y otro poquito de otra, para que siempre promuevas la implicación, promuevas diferentes formas de mostrar la información a los alumnos y promuevas que los alumnos se expresen de diferentes maneras. Mientras tengas esas 3 cosas cubiertas, dependiendo de la situación, pondrás más o pondrás menos. Y respecto a lo de aprendizaje-servicio en formación profesional, es que la formación profesional es ideal para aprendizaje-servicio. Y ahora con la DANA lo hemos visto, y tiene razón Javier, que han salido proyectos fantásticos. Eso no quiere decir que los alumnos de infantil no puedan hacer aprendizaje-servicio. Todos podemos hacer aprendizaje-servicio. Aquí en la diapositiva os he puesto las fases. En la página web que os dije antes de Aula Desigual, hay un apartado que pone secuencia didáctica, ¿vale? Pues si pincháis ahí, os aparecerá toda esta secuencia. Si voy pinchando en cada uno de estos apartados, te sugiere actividades que puedes hacer para cada uno de estos apartados de la situación de aprendizaje. Que antes os he dicho, no me quiero adelantar. Si queréis lo vemos un momento en vivo y en directo. Intento no enredarme mucho, que ya es muy tarde. A ver. Esta de aquí, ¿vale? Si yo quiero actividades para la fase inicial o, mira, para la activación de conocimientos previos, pincho aquí, pincho en activación y evocación y aquí ya tengo un montón de herramientas que me va a servir para activar los conocimientos previos. Edpuzzle, Mentimeter, Book Creator, que me encanta la de Book Creator. Todas las que aparecen aquí son gratuitas o tienen por lo menos mucha parte de gratuito, aunque algunas tengan una parte de pago, pero se puede hacer. ThinkLink, que antes hemos hablado de la realidad virtual y aumentada, sirve mucho, ¿vale? Para la realidad aumentada en este caso. Yo no sé lo que es Telagami, pues pincho aquí y aquí me dice, es una app, es una app Telagami que permite hacer vídeos cortos, explicativos con avatares. O sea que aquí tenéis, si no sabéis cómo motivar al alumnado, por ejemplo, que yo no quiero esto, que lo que quiero es una actividad para evaluación, pues pincho en evaluación y elijo si quiero autorregulación o feedback bidireccional o acciones evaluables. Yo quiero acciones evaluables, pues pincho y aquí me da un montón de herramientas de evaluación. Vamos, que trasteéis un poquito en esta herramienta de Genially porque está fantástica, la verdad. Venga, voy a ver si vamos acabando. Volvemos a la presentación. Pantalla completa. Venga. Aquí os he puesto un ejemplo de cómo haría yo esta secuenciación de actividades. ¿Vale? Fase inicial. No hace falta explicar la actividad mucho. Yo, por lo menos, las situaciones de aprendizaje que hago son bastante resumiditas, porque si no, luego no son manejables para llevarlas al aula. No consiste en tener 40 folios de situaciones de aprendizaje, sino en que sea un documento que puedas utilizar y que te sea útil en el aula. Y te he puesto, de la fase inicial realizaría esto, de la fase
de activación de conocimientos previos, realizaría esto otro. Te viene súper pautado. De la fase de nuevo conocimiento, realizaría esto otro. Y de la evaluación de feedback, realizaría esto otro. Es una manera de plasmar el DUA dentro del apartado de las actividades. Aquí os he dejado la última o penúltima diapositiva, una captura de pantalla del material que os voy a dejar, ¿vale? Os voy a dejar las diapositivas de la jornada, os voy a dejar material específico del LONLOE, por si hay gente que dice que lo primero que hay que hacer es leerse la LONLOE, porque si no te la lees, ¿cómo la vas a ponerla en práctica? Y además, no te dejo la LONLOE, bueno, aunque si queréis os la cuelgo también, pero vamos, eso supongo que lo tendréis. Os dejo vídeos muy interesantes del resumen de la LONLOE o de términos específicos de la LONLOE que a veces confundimos. Os dejo también situaciones de aprendizajes hechas ya, que tiene el INTEF. Y luego, dentro del material específico del DUA, donde os pongo muy recomendada, es que eso es, vamos, como la Biblia del DUA. Y luego, abajo del todo, pongo material de actividades varias. Y ahí os he puesto una lista inmensa, que claro, en la captura de pantalla no me cabía más, pero os he puesto una lista inmensa de todas aquellas cosas que os he explicado. ¿De cooperativo? Pues dejo material de cooperativo. ¿De gamificación? Os dejo material de gamificación. O sea que si algún día tenéis que hacer algún trabajillo de cualquier cosa de las que hemos hablado aquí, pues que tengáis de dónde tirar, ¿vale? Mi email está, bueno, la bibliografía es la misma que os puse ayer. Mi email lo tenéis en la pantalla, me podéis escribir siempre que queráis. Aviso que no contesto en el día, que puedo tardar un par de días, pero que siempre contesto. Y no sé si tenéis preguntas, dudas, algo que queráis que explique con más detenimiento. Nos quedan 5 minutillos, 10. Bueno, pues... Ay, perdonad. ¿Habéis rellenado las notas, Cornel? Esas... No nos ha dado tiempo. Vale. Bueno, pues en casa, ideas clave y resumen. Deberes para hoy. Bueno, pues reiterar lo que vemos aquí. Muchas gracias, Ana. Reiterar lo que me comentan aquí, lo que veo por los asistentes. Y yo creo que ha sido una jornada muy interesante y atractiva. Vemos muchas, quizá por las caras parece que hay muchas herramientas, muchas técnicas, muchas metodologías, unas conocidas, otras no. Que no hay que aplicar todo, Javier, que se queden con la idea de que coja cada uno lo que más le valga. Y si yo trabajo por proyectos fenomenales, pues un trabajo por proyectos. Y hay muchas cosas que no he contado, porque a lo mejor lo he contado en otras charlas y he dicho tampoco voy a ser pesada. Claro. Y tampoco debe ser utilizadas de manera única, es decir, solo cooperativo o solo tal, como en algunos momentos hemos cometido ese error, ¿no? Lo importante yo creo que es el enfoque integrador de las tareas docentes que hagamos en el aula. Esto es un reto y que hay que ir poco a poco en virtud de esa autonomía y esa flexibilidad que tenemos en el aula para desarrollar nuestro ejercicio docente. Y bueno, pues hay que ir poco a poco con esos principios, esas pautas, esos puntos de verificación y ver qué es lo que nos da resultado, qué no, cómo trabajar con los alumnos, pero sin prisa y sin pausa. Despacito, tranquilamente, y no agobiarnos con todo, porque el intentar hacer todo, lo único que podemos hacer es cometer errores que luego son muy difíciles de rectificar. Vuelvo a repetir lo que dije ayer. Para las jornadas, aquellos que están inscritos y que por tanto tenemos su correo electrónico, pues les enviaremos las grabaciones de las jornadas, les enviaremos también el material que nos den los ponentes, en este caso Ana. Y luego también les enviaremos el correo con aquellas pautas para que ellos puedan pedir la certificación a todos aquellos que lo deseen. Y bueno, este ha sido un modelo, el modelo DUA. Mañana tenemos otro reto. Mañana la verdad es que también es interesante. Los espacios flexibles de formación y aprendizaje, lo que denominan aula de futuro, que quizás sea a lo mejor menos conocido que el DUA, y que bueno, pues es una apuesta también interesante para ese modelo de utilizar en clase como en el aula como integración. Entonces, bueno, pues les esperamos mañana a las 6 también. Se me ha olvidado decirles una cosa, que yo siempre digo bueno, creo que lo dije el último día, pero por recalcarlo, que en el DUA apostamos siempre por la tecnología porque nos ayuda muchísimo, pero que nunca hay que menospreciar la tradición y la manera de contar las cosas de muchos profesionales que trabajan fenomenal. No vayáis ahora a las prácticas al aula y digáis, no, es que tú no tienes ni idea porque a mí me han dicho en una charla de DUA que hay que presentar la información no solo así.
Vale, pues, y que tenéis mi permiso para pasarle los materiales a quien quiera, a vuestros profesores con los que hagáis las prácticas, a vuestros amigos, compañeros de clase. Es público. Pues muchísimas gracias, Ana. Venga, gracias a todos vosotros. Hasta luego.